CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Un saludo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche para participar y enviar sus comentarios. El Salvador debe invertir en lo inmediato cerca de 650 millones de dólares para la fase de la emergencia por las lluvias y para rehabilitarse y proyectar obras en función de los nuevos patrones impuestos por el cambio climático, cerca de 1.500 millones de dólares. Se requiere sin duda alguna de muchos fondos y el país, desde luego, no los tiene. Por lo tanto, ahora se recurre al auxilio de la comunidad internacional. Con nuestro invitado de este día queremos hablar de esos temas. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Valent, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante en nuestro país del PNUD. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Roberto, para comenzar, el día de ayer entonces vimos la conferencia de prensa, estuvieron junto al canciller. Concretamente, ¿cuál era la parte neurálgica de esa conferencia de prensa? Sí, bueno, el objetivo principal de la prensa eran dos. De un lado era el lanzamiento en San Salvador, El Salvador, lo que llamamos en inglés el Flash Appeal, el llamamiento internacional para la ayuda humanitaria de emergencia, ese tipo de ayuda que salva vidas y que se relaciona con más precisamente 300.000 damnificados salvadoreños. Y del otro lado, el otro objetivo era también de poner en relieve, de explicitar la necesidad de un apoyo internacional también más allá del llamamiento internacional. El llamamiento internacional se ubica en alrededor de 15.7 millones de dólares. Bueno, esto, como decía ayer, es una gota de agua en un océano de necesidades. Y claramente la problemática en términos de daños que se han impactado en este país es enorme, yo diría es monumental. Yo lo he calificado también como una guerra ambiental cuando se ven los rasgos y los matices de la tormenta tropical, de esta depresión tropical, así dicha E12. Y así que eran estos los objetivos principales. A ver, ¿el Flash Appeal son fondos ya establecidos o a estos tiene que recurrir el país afectado a hacer ese llamado junto con Naciones Unidas? ¿Cómo opera este mecanismo? Es decir, para saber un poco, Roberto, ¿cuál es la velocidad con la que pueden llegar esos recursos a este país? Mire, ante todo me disculpo. Sí, no hay problema, lo puede apagar. Sí, mire, el Flash Appeal es un mecanismo que es internacionalmente utilizado. De hecho, se ha utilizado malafortunadamente, desafortunadamente, varias veces en este país, en El Salvador. Se utiliza en todos los países del mundo. Cuando hay un llamamiento internacional hecho por el gobierno y el presidente de la República lo ha hecho, entonces la comunidad internacional se activa bajo el liderazgo de la coordinación humanitaria, que es coordinación de las Naciones Unidas, alrededor de la cual y con la cual conjuntamente se añaden los organismos no gubernamentales internacionales, así dichos del IASC, del Intelligence Standing Committee, y este Flash Appeal se ha activado aquí. El Flash Appeal, los recursos financieros requeridos son 15.7 millones de dólares, no son disponibles. Es de hecho un llamamiento a la solidaridad internacional para ese tipo de actividades y acciones que salvan vida en el sector de salud, de educación, de protección y seguridad, en el sector de asistencia alimentaria y en el sector también de salud reproductiva, cosas de este tipo. Ahora, de todas maneras, el hecho que usted también está poniendo, está subrayando, es que no necesariamente estos recursos llegan inmediatamente al país. El Sistema de las Naciones Unidas y aquí la Oficina de Coordinación Humanitaria de New York nos ha disponibilizado 2.6 millones de dólares para que podamos empezar las actividades. Nosotros, de hecho, ya hemos empezado, aún hemos redireccionado como Sistema de las Naciones Unidas en el país recursos internos al Sistema de las Naciones Unidas en el país
al nivel de 1.7 millones de dólares, lo que quiere decir que tenemos más o menos 4.1, millones de dólares ya activos, que no son parte del Flash Appeal, que pero son recursos que hemos activado y que estamos ahora implementando en coordinación con el sistema de protección civil y en el marco de los comités, de las comisiones técnicas de trabajo sectoriales e intersectoriales. Perfecto. Nos quedamos en ese punto, hacemos nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Él es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país. Roberto, le decía en el corte comercial, de los 4.1 millones de dólares, usted dice están activos, pero ¿de qué forma se distribuyen? Es decir, por ejemplo, disponen de alguna manera algunas instituciones de gobierno sobre estos recursos, llámese, por ejemplo, Ministerio de Salud, que es lo más inmediato en emergencia. Absolutamente. En el marco de la cooperación y del trabajo conjunto que se hace con el Ministerio de Salud, por ejemplo, PAHO-OMS, lo que hacen es identificar las prioridades que son identificadas nacionalmente. Se articula también la identificación de los socios de implementación. A veces son ONGs, a veces son mecanismos nacionales, ¿no? A nivel de alcaldías, a nivel municipal, a nivel territorial, y se articulan actividades en el terreno. La idea aquí con los 4.1 millones de dólares es que nos va a permitir por un mes más o menos de operar con un sistema de Naciones Unidas y como sistema de protección social y de respuesta humanitaria. Pero claramente eso se va a acabar de aquí a muy poco, lo que quiere decir que atendemos que la comunidad internacional venga en apoyo y que nos pueda proveer los recursos que se están requiriendo, que son 15.7 millones de dólares, además de los 4.1 millones de dólares que ya el Sistema de Naciones Unidas ha puesto en marcha. Ahora, El Salvador está compitiendo con muchos países en situación de vulnerabilidad. Justamente estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento en Tailandia, donde el día de ayer han hecho un llamamiento a todos los habitantes en la capital a evacuar prácticamente toda la capital debido a las inundaciones que se vienen. Me imagino que estará evolucionando eso en estas horas. Pero vuelvo al punto, El Salvador tiene que competir con muchos países que también requieren de emergencia. ¿Qué tanta probabilidad real existe de que el país pueda tener acceso a ciertos fondos? Mire, antes de todo, yo quisiera decir que Tailandia no ha hecho un llamamiento internacional, porque por lo que se refiere a mi persona, yo no entiendo que esto no se haya hecho. Tailandia está abordando la temática con sus recursos internos. Es un país que desafortunadamente tiene estos problemas recurrentes, así como Centroamérica. Hay competición en este marco y es un pecado que se hable de esto como de competición. Yo lo que pienso es que hay el imperativo humanitario de tener que apoyar países que están desempeñando los esfuerzos internos necesarios y el gobierno de El Salvador como país han hecho todo lo posible e imaginable, lo continúan a hacer. Ahora es también necesario que la comunidad internacional se añada a este esfuerzo de manera más contundente,
Ya se está empezando, pero esto tiene que ser mucho más contundente y que se pueda complementar los esfuerzos nacionales. Aquí no se está pidiendo a la comunidad internacional de sustituirse a los esfuerzos nacionales, pero se está pidiendo de complementarlos. Esto me parece que es una manera correcta de requerir recursos de apoyo humanitario. A finales de cuentas, el imperativo humanitario se impone. El tipo de ayuda que se puede esperar o que el país podría esperar, estamos hablando concretamente de donativos. ¿Consistentes en qué tipo de cosas? ¿Qué es lo que más, de acuerdo al conocimiento que tienen ustedes, se urge en este momento? Mire, ayer estábamos hablando con el secretario de Vulnerabilidad, señor Meléndez. Teníamos una reunión intersectorial del sistema de los socios internacionales, con la Cruz Roja, el Sistema de Naciones Unidas, la OIM. Y de hecho hay tres prioridades, todas son prioridades, pero si hay que priorizar las prioridades, digamos, tenemos la temática de los alimentos, tenemos que asegurarnos que no haya, la gente regresó, mucha gente regresó a los asentamientos urbanos de los cuales provienen, pero regresaron ahí no porque estos asentamientos son habilitativos, ¿no?, para ellos, pero regresaron porque simplemente consideran que si no regresan les van a robar los bienes personales que se han acumulado en el curso de toda una vida. Ahora, lo que se necesita es urgentemente apoyo a nivel de salud, higiene. Tenemos destragues de agua, tenemos agua contaminada, se necesita agua limpia, se necesitan alimentos y se necesita apoyar a la gente por lo que se refiere también a la reactivación de los medios de vida. Esto probablemente va a venir un poco más allá, pero hoy como hoy toda la reactivación del sistema de educación en muchos lugares es muy importante. El abastecimiento de medicamentos tiene que ser, no se puede tener rupturas en el territorio de abastecimiento de medicamentos y de servicios, y aún de servicios de salud. ¿No? Hay servicios de salud fundamentales que en ciertas zonas no se pueden activar porque de hecho los hospitales, los centros hospitalarios han sido dañados. Estos son los grandes elementos, las cosas que se necesitan. En la primera fase de esta emergencia hemos visto alguna ayuda que ha llegado al país. ¿Ha sido muy poca o no? A veces uno, periodísticamente le estoy hablando, cuando uno ve en términos comparativos a la reacción de la comunidad internacional sobre otros acontecimientos, otras épocas, uno observaba más actividad y a veces uno se queda pensando en términos periodísticos, insisto, sobre si la comunidad internacional reacciona más al ver la cantidad de muertos o al ver a veces las imágenes de destrucción de cultivos. O sea, ¿qué es lo que...? Porque aquí hemos tenido pocos muertos, afortunadamente, lamentable, porque son vidas que se perdieron, pero el punto es que la cantidad de muertos no ha sido mucha, pero la destrucción es grande. Mire, el problema está ahí. El problema es que la ayuda humanitaria muchas veces se activa de manera más articulada, más veloz y con niveles de ayuda mayores a medida de cuántos muertos hay detrás de una tragedia. Del punto de los muertos, la realidad que la única cosa que puede hacer es un post-mortem y es un pésame. No hay ayuda humanitaria que puede revivirlos. El hecho es que hay que mantener la gente en vida, lo que quiere decir hay que salvar todavía vidas. Hay gente que está en una situación desesperada en el terreno. Usted está viendo la televisión también, ayer por la noche se veía lo que está pasando. Es necesario que la comunidad internacional entre en complemento de manera mucho más contundente. Mira, no es nomás una percepción de los periódicos y de la prensa que la ayuda humanitaria no está llegando al nivel requerido, es también un punto de vista mío como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas con funciones de coordinación humanitaria. Es extremadamente importante que los recursos lleguen a los niveles requeridos. No se han hecho inflaciones de cifras, se está pidiendo una gota de agua en un océano de necesidades
y se están pidiendo recursos para la ayuda humanitaria de emergencia que salva vidas y que mantiene a la gente en vida. Pueden haber epidemias, hay agua contaminada, tenemos gente que ha regresado a sus viviendas y asentamientos urbanos, se les necesita aportar salud. Ahora, no en los albergues necesariamente y solamente, porque los albergues han disminuido de un 80-90%, pero en el territorio, ahí donde la gente vive, y es necesario que esta ayuda llegue y llegue muy rápidamente. Nosotros estamos lanzando, ¿no?, un sonido de alarma. Es una alarma seria porque sabemos lo que está pasando en el terreno, tenemos la gente en el terreno, el gobierno y el país en su conjunto, la empresa privada, se han movilizado, hay que complementar esto y hay que entrar en ayuda. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, voy a lectura a un par de comentarios que nos llegan a través de Facebook. Dice Mario Fuentes: somos un país vulnerable, pero somos un país que tiene muchas personas que ayudan cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Y felicitamos al gobierno junto a la comunidad internacional por la ayuda que les ha dado a todas estas personas que están en los albergues. Maurice Ramos dice: sabemos que después de las lluvias han quedado muchas personas sin hogar. Igual sabemos que el gobierno ha hecho un trabajo moderado junto a las ayudas internacionales. Esperamos que la ayuda siga y nos siga apoyando a todos los que más lo necesitan. Roberto, en el marco de lo que plantea nuestros cibernautas, la inquietud también que hay de cómo se está movilizando la ayuda, esencialmente ¿dónde está el tema de por qué se está reaccionando de manera tan lenta? No sé, pregunto, si es porque no se ha hecho una buena exposición de la situación que está viviendo el país, por la situación de los muertos, tiene que ver también con la situación de cómo se encuentra cada país en términos económicos a nivel mundial. Sabemos de que el mundo ha salido de una recesión un poco, algunos países, otros, Europa por ejemplo, está en una situación muy complicada. ¿Cuánto tiene que ver cada una de estas cosas en el hecho de que no se tenga una respuesta como la que se puede esperar? Bueno, yo pienso esto tiene mucho que ver, todo lo que dijo usted tiene mucho que ver con los niveles de ayuda que se están proporcionando. Toda ayuda no solo es bienvenida, pero es bien apreciada y no, yo sé que el gobierno ha agradecido la ayuda internacional varias veces. El ministro de Relaciones Exteriores con el secretario técnico y con el secretario de Asuntos de Vulnerabilidad también han agradecido esta ayuda. Y nosotros pensamos que de todas maneras hay que incrementar la ayuda. Claramente las razones por las cuales esta ayuda, si comparamos con Mitch, por ejemplo, Mitch, tenemos un evento que es, desde el punto de vista del impacto y de los daños, menor de este, claramente menor. La única cosa que se evidencia en Mitch que es mayor son el número de muertos, pero el número de muertos no se necesita ayuda para ayudar a los muertos. Los muertos ya están muertos, hay simplemente, como decía antes, hacer un pésame y lamentar que hayan habido muertos. El gobierno y el país se han movilizado a nivel de protección civil nacional y se han salvado vidas. No más 35 muertos, lamentablemente 35, pero no más 35 muertos. Con Mitch teníamos más de 200 muertos. Esto también habría que premiar un poco estos tipos de esfuerzos
¿no? Que son esfuerzos de reducción de los riesgos en relación a los desastres, de salvar vida y de proteger la gente. Estos son los roles y los papeles que los gobiernos y los países juegan en relación a sí mismos. Ahora es fundamental que la ayuda llegue simplemente porque los daños son de 1.5 mil millones, de los cuales 650 millones de daños directos, y claramente, aparte de esto, tenemos gente que ha regresado en casas que son insalubres, tenemos gente que todavía no tiene lo necesario para poder autosustentarse, tenemos un imperativo humanitario, necesitamos apoyar a la gente en vivir, en sobrevivir y en poder retomar control de sus medios de vida, ¿no? En el sector agrícola tenemos más de 200 millones de dólares, se está hablando de 250 millones de dólares de daños. Tenemos 270.000 campesinos que han perdido sus medios de vida. Esta gente por los próximos 5, 6, 7 meses va a necesitar ayuda. No solo en términos de reconstrucción, va a necesitar de poderse sustentar a nivel de sobrevivencia alimentaria. Y esto nosotros estamos tentando de mandar el mensaje y nos estamos volviendo súper creativos en términos de estrategia de comunicación, pero simplemente que por favor se pueda complementar la ayuda nacional a los niveles requeridos. Los niveles actuales no son suficientes, son muy bajos, se aprecia el tipo de apoyo que se ha dado, pero es extremadamente bajo. Mi papel como coordinador residente con funciones de coordinación humanitaria es de hacer abogacía e incidencia en estos términos. Tenemos un imperativo humanitario, me disculpo si a veces también no insisto sobre esto porque yo pienso que los países están haciendo lo posible y lo necesario, pero yo pienso que hay que empujar las capitales a niveles de Madrid, de Francia, de París, de Roma, de Londres, ¿no? de Washington, mucho más, y también de Canadá, de Japón, mucho más, y que se haga ahora, no se puede esperar. Nosotros tenemos fondos para poder operar de aquí a 2, 3, 4 semanas, pero necesitamos ya poder priorizar actividades con recursos que sabemos que van a llegar. No podemos estarlos contando, ¿no? a gotitas. Porque sí es evidente de que el 34, 35 muertos que se han tenido por el efecto directo de la tragedia podría ser mayor el número de personas, Roberto, que pueden fallecer a consecuencia de los niveles de insalubridad. Dejo plantear la interrogante, lo conversamos esto después de la pequeña pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Plantea la interrogante, Roberto, y es en torno a si efectivamente es un escenario que está ahí y que puede ocurrir el hecho de que si tuvimos 34, 35 víctimas mortales durante las lluvias, como consecuencia directa por las lluvias, ese número puede quedarse corto a consecuencia de las epidemias y todo lo que puede venir, por ejemplo, pensando en el Bajo Lempa. Absolutamente. Lo que hay que hacer es garantizar que no vamos a tener muertos de enfermedades.
¿no? Tenemos que dar atención y en particular focalizarnos sobre la prevención de la aparición de brotes de enfermedades transmisibles. Tenemos que asegurarnos que la salud primaria y secundaria, ¿no?, sea proporcionada a la población, porque esto es fundamental. No podemos tener una persona a la cual no vamos a atender desde el punto de vista de la salud, no solo de la salud física, pero también de la salud psicofísica y psicosocial. O sea, hay niños, niñas, mujeres y hombres que han sido traumatizados, todavía están traumatizados. Yo estaba viendo ayer el Canal 6 y se veía gente que estaba explicando la situación así como la vivían y claramente en sus ojos se veía el sufrimiento y el trauma. Ya, me interesa un punto también y que tiene que ver con todo este tema de transparencia, fiscalización de la ayuda que pueda estar llegando, la que va a llegar a futuro. ¿Cómo se involucran ustedes? ¿De qué manera? Es decir, una vez que hay países que deciden canalizar esta ayuda a través del sistema de Naciones Unidas, ¿cómo se hace? ¿De qué manera se fiscaliza para que efectivamente esa ayuda llegue hasta donde más se necesita? Sí, antes de todo yo quisiera decir que en relación a la transparencia y la ayuda, esta es una temática fundamental. Hay varios niveles de fiscalización. Yo pienso que los medios de la prensa juegan un papel muy importante. Tienen las cámaras y los ojos bien amarrados al terreno y tienen la capacidad también de poder visibilizar lo que pasa y lo que no pasa. Eso es una manera de asegurar la transparencia de la ayuda, sea nacional que internacional. Segundo elemento es que una cosa que es fundamental es que hay que ser transparente en relación a los recursos que se tienen disponibles. Hay que reportarlos, hay que visibilizarlos en páginas web, a nivel de páginas web nacionales y aún del sistema de las Naciones Unidas, porque también nosotros tenemos que conjuntamente con las organizaciones como la OIM, la Cruz Roja y otros mecanismos de la sociedad civil internacional, tenemos que reportar lo que estamos haciendo al centavo, no simplemente los miles de dólares, pero al centavo, y relacionar esto directamente con seres humanos, porque si impacta en la gente, nos impacta simplemente en las estructuras, nos impacta simplemente en los campos, pero es el campo, la infraestructura física y los seres humanos que benefician de esto. Hoy por hoy, ¿el sistema de Naciones Unidas no tiene reportes de situaciones irregulares? No tenemos reportes de situaciones irregulares. De costumbre estos reportes llegan al gobierno. Si no llegasen, nosotros contactaríamos, depende, si son situaciones irregulares que se refieren a nosotros, inmediatamente las trataríamos de manera muy transparente, y si son cuestiones irregulares que se relacionan a acción de alcaldías, municipalidades, gobierno a nivel central, discutiríamos esto. No tenemos un papel de fiscal como Naciones Unidas, estamos ahí en apoyo, pero alertaríamos a las autoridades sobre cosas que pasan simplemente porque es un deber y es parte del marco de asociación y de hermandad entre el sistema de las Naciones Unidas y el país. Roberto, recientemente pues hubo esa reunión importante de los presidentes de la región centroamericana. Hubo varios acuerdos de inmediato que se han tomado, reuniones programadas, la creación de un grupo consultivo. Se hizo ahí un señalamiento bastante enérgico hacia los países industrializados, que son los que más contaminan y generan la emisión de gases contaminantes y que provoca el efecto invernadero. Y bueno, ahí hay también en el fondo una especie de lamento de estos países, de decir, bueno, estamos pagando la factura nosotros, los países que menos contaminamos, porque Centroamérica no es la que más contamina, desde luego. Pero entonces, ¿cómo se plantea ese llamado en ese sentido sobre los países industrializados? Es decir, que no es tanto el llamado, más bien es una exigencia. Bueno, de hecho, a la cumbre extraordinaria de SICA, que fue iniciada por el presidente Funes, esto hace 2 o 3 días, claramente se han planteado elementos muy importantes. Se habla de la crisis humanitaria, se habla de la emergencia climatológica y de su impacto, pero se enmarca esto en un marco mucho más integral, que es el modelo de desarrollo insostenible a veces que se tiene en algunos países, que tiene un impacto en la manera en la cual el cambio climático, ¿no?, impacta en la gente. Ayer en mi discurso de lanzamiento en San Salvador del Flash Appeal, de llamamiento internacional,
dije claramente que la región y el país están recogiendo los platos rotos de una fiesta a la cual no han sido invitados. Así que esto es muy claro. Es fundamental que esto se tenga en cuenta, porque esta ayuda no es simplemente ayuda. Lo que estamos poniendo subrayando como sistema de las Naciones Unidas es que esta ayuda también es parte de una responsabilidad compartida que se tiene que tomar, y porque claramente hay también responsabilidades. El cambio climático y la problemática del cambio climático, y sé que hay todavía reticencias en entenderlo de esa manera, hay mucha discusión alrededor, pero en las Naciones Unidas para nosotros científicamente es muy claro que el cambio climático y la manera nefasta en la cual se está exprimiendo es el resultado de modelos de desarrollo insostenibles, en relación a los cuales el clima se está impactando de manera, no es simplemente un fenómeno natural, pero es un fenómeno que está manejado y articulado y construido por personas, hombres y mujeres, estados, gobiernos. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco más de este tema de cambio climático y un poco qué capacidad tienen estos países, los países pobres, para poder enfrentar esta situación que se aproxima. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Roberto, deja plantear la inquietud sobre todo este tema de cambio climático. Es un hecho, lo que estamos experimentando ya, de acuerdo a Naciones Unidas, por ejemplo, está científicamente probado. ¿Es esto lo que estamos experimentando, el cambio climático, altas precipitaciones, grandes precipitaciones en poco tiempo, o lo que puede ser peor en otro momento también, sequías profundas? Absolutamente, estamos experimentando los efectos del cambio climático con una polarización del comportamiento del clima. De hecho, en Centroamérica tenemos sequías profundas, acompañadas por precipitaciones que se concentran en periodos muy cortos, sin la posibilidad de poder aprovechar esa agua de manera más productiva para los campos, ¿no? Porque claramente eso, en vez de traer y de proporcionar beneficios, lo que proporciona es destrucción. El cambio climático ciertamente es cierto que es una realidad, que es científicamente probado, que es el resultado de modelos económicos e industriales insostenibles. Hemos visto también, y es global, no afecta solo Centroamérica y los países del sur, afecta también los Estados Unidos. Este año en los Estados Unidos se han sorprendido de ver los efectos del cambio climático en la costa este, donde tuvieron miles de millones de pérdidas y tuvieron muertos. O sea, esto es una realidad internacional, pero el hecho es que cuando los países son de renta media y tienen recursos limitados, este tipo de situación le complica sus vidas y les complica también la programación de sus presupuestos anuales a nivel fiscal, y es ahí que se necesitan mecanismos de compensación financiaria
para el Green Fund del Fondo Ecológico Verde se está hablando y negociando para Durban, que se va a tener a finales de noviembre, inicio de diciembre, de un fondo de 100 mil millones de dólares por año hasta el año 2020. Se espera que este tipo de fondos se activen porque son fondos de compensaciones y son fondos también de solidaridad, ¿no? y de ayuda mutua entre los países. ¿Cómo funcionaría esto? Es decir, El Salvador sufre la situación que tenemos en este momento, entonces si estuviera este fondo activo, ¿podría recurrir el país a ese fondo? Absolutamente, la región, el país y los países afectados, porque de hecho es un acuerdo de facto entre los países industrializados y no industrializados. Mire, países como Brasil, por ejemplo, países como Nicaragua, países como Guatemala, tienen una biodiversidad y una naturaleza así rica que produce oxígeno para todo el mundo. Si usted se imagina que si las selvas amazónicas y africanas del vecino del Congo fueran destruidas mañana o del Ecuador, lo que pasaría es que la calidad del oxígeno sería pésima, hubiera enfermedades y muertos en números enormes. Lo que se está haciendo aquí es que estos países están ayudando al resto del mundo a respirar. El resto del mundo, el mundo industrializado en particular, que produce efectos nefastos con modelos de industrialización y modelos de desarrollo económico insostenibles, están produciendo lo que ha pasado aquí en El Salvador en estos últimos días. Este tipo de precipitaciones están produciendo también las precipitaciones en sus mismos países. Este es un llamado a la cooperación internacional, a que haya una preservación del ambiente para el bienestar del mundo en su conjunto, a nivel global. Claramente, yo estando aquí en El Salvador, abogo también para El Salvador. Yo pienso que es importante que los países industrializados puedan echar un ojo a este país, a la región que está azotada por estos fenómenos climatológicos y apoyarlos en articular, ¿no?, una respuesta humanitaria coherente, pero también una respuesta de rehabilitación y de reconstrucción coherente. De acuerdo, nos quedan 2 segmentos todavía para la entrevista y sí me interesa que entremos a la parte de cambio climático y capacidad que tienen estos países para poder hacer frente. Se habla mucho en estas circunstancias de cómo blindar la infraestructura que tiene que ver con puentes, carreteras y demás. Entonces, a ver si es posible blindarse o no. Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, la inquietud ¿es posible blindarse ante estas situaciones? ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar? Estamos viendo que a los países industrializados les está costando muchísimo comprometerse, por ejemplo, con el protocolo de Kioto y tomar acciones de ese tipo. Y entonces, ¿qué va quedando a estos países, Roberto? Sí, mire, bueno, desde el punto de vista de los países industrializados, que claramente no se está empujando a varios niveles para que se integren en los protocolos de Kioto y otros, eso hemos ya hablado. Yo pienso que a nivel de las responsabilidades nacionales de los países afectados, el blindaje climático se impone porque es una cuestión de sobrevivencia de la gente. El Salvador ha hecho inversiones muy importantes, más o menos $150 millones para
blindar desde el punto de vista climático la infraestructura pública. Estamos hablando aquí de infraestructura como puentes, carreteras, calles, ¿no? Que se tienen que blindar de manera tal que pueden también proteger asentamientos que son contiguos y aledaños a estas infraestructuras. Y nosotros sabemos muy bien que haciendo este tipo de blindaje climático de las infraestructuras es fundamental para salvar vidas. Cuesta más, hay que construir y hay que construir mejor. Es inútil construir puentes que simplemente aguas veloces que llevan leña y que llevan residuos puedan destruirlos. Se ve lo que ha pasado en este país. Esos fueron recursos financieros que se han echado a perder. Hay que poner más recursos financieros en la construcción de puentes, de carreteras, aún en la construcción de viviendas, para poderlas blindar del cambio climático. Simplemente elevar una vivienda con palafitas, con pilares, exacto, es fundamental. Simplemente elevar más los puentes y hacer de manera que haya menos restricciones a que el agua pase es fundamental. Si no, el agua va a arrastrar el puente. Bueno, de hecho se está pidiendo, la gente del Bajo Lempa estuvo con nosotros hace 2 días, el alcalde de Jiquilisco, David Barahona, y él planteaba la necesidad urgente de que se pueda trabajar en el tema de asolvamiento del río Lempa, en algunas áreas donde se puede hacer dragados, porque también, además, muchos ríos perdieron su cauce. Entonces, ¿cómo trabajar sobre esos temas? Pero estas obras, ¿no será que pueden quedar relegadas, siendo que los países grandes, que son los principales contaminantes, no están haciendo muchas acciones, Roberto? Y, digamos, al final siempre esto va a quedar muy corto ante la dimensión del problema. Mire, sobre el hecho cuando se hacen acciones relacionadas a los ríos, como el río Lempa, yo pienso que yo lo que aconsejaría al gobierno en particular, si va a hacer inversión en ese sentido, es que haya una evaluación de impacto ambiental de cualquier acción que se esté considerando hacer. Esto es una cosa, y es simplemente una operación de análisis de impacto ambiental puede dar buen rumbo a la acción de manera tal que no haya desperdicio de recursos. Eso es uno. Segunda cosa es que ciertamente la comunidad internacional, y ahí en el marco de la declaración de Comalapa, los presidentes y representantes de los gobiernos de la región hacen un llamamiento a la comunidad internacional, a los países ricos, así dicho ricos, para que puedan sumar sus esfuerzos y sus recursos para poder ayudar a Centroamérica a reponerse en pie de esta catástrofe natural que la ha golpeado y azotada. Y ahí yo pienso que hay ya elementos positivos, escuchando al ministro de Relaciones Exteriores ayer, de gobiernos que ya están avanzando, están diciendo que van a responder positivamente a estas necesidades de la región y del gobierno de El Salvador. He también tenido la posibilidad de hablar con algunos embajadores en El Salvador y están considerando seriamente el apoyo al proceso de rehabilitación y reconstrucción, ¿no? y de recuperación temprana, ¿no? que se está elaborando a nivel del gobierno, liderado por el secretario técnico, el señor Alex Segovia. El impacto fundamental de estas lluvias ha sido en todo el tema también de la parte agrícola, ¿no? Bajo Lempa, por ejemplo, que ha sufrido las consecuencias, se está hablando ya de facilitar condiciones de agricultura para la importación de granos, en el caso del maíz, el frijol, pero a veces los problemas, los fenómenos naturales impactan no solo un país, impactan regiones. Entonces, ¿cómo plantearse acciones contingenciales en estas circunstancias? Bueno, es por eso que es importante, antes de todo, que el país se enmarca en el sistema de integración centroamericana. La CEPREDENAC es el mecanismo centroamericano que lidera todo lo que es gestión de riesgo, y en ese sentido los gobiernos, los presidentes han ya pedido a CEPREDENAC
de poder apoyar en el proceso de elaboración del marco de reconstrucción regional. Nosotros pensamos que esto es muy positivo. SICA es un mecanismo que ya está haciendo un excelente trabajo para la articulación de la estrategia y de las acciones prioritarias a nivel de coordinación de la respuesta y de la estrategia a nivel de seguridad ciudadana. Se impone también que hay otra vulnerabilidad que tiene que ser manejada y CEPREDENAC, que yo estoy seguro va a hacer un excelente trabajo y como Naciones Unidas lo vamos a apoyar si requerido. Y el otro hecho es que a nivel de la infraestructura, digamos, del sector agrícola, tenemos más de 250 millones de dólares de pérdidas ahí. Tenemos más de 290 millones de dólares de pérdidas a nivel de infraestructura pública. Aquí estamos hablando de un flagelo para esta nación. Bien, vamos a hacer en este momento nuestra última pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. El ministro de Medio Ambiente, Germán Rosa Chávez, compartía con nosotros una reflexión que justamente la reflejamos este día en el resumen de la entrevista en línea en la edición impresa de este viernes. Y Roberto, Germán Rosa Chávez planteaba de que hay dos problemas principales en este país y elevaba el tema de cambio climático al mismo nivel que tenemos con el problema de la inseguridad. ¿Es tan grave a esos niveles? Lo es, y yo quisiera añadir otro problema que es el problema del desarrollo económico del país, que claramente es impactado directamente por la inseguridad y por el cambio climático y los fenómenos climáticos, la manera en la cual se articulan y se explicitan en este país. Claramente esto no ayuda al desarrollo económico. Y todo esto se enlaza, ¿no? Hay enlaces mutuos entre estos elementos: cambio climático, inseguridad ciudadana y desarrollo económico. Bien, estamos prácticamente cerrando entonces. La inquietud, la preocupación fundamental para el sistema de Naciones Unidas en este momento tiene que ver con todo este tema de cooperación, de contribuciones, donaciones de los países que más contribuyen en el mundo, ¿no? Bueno, es más que una preocupación, es un compromiso que tenemos con el país, con la gente, de empujar lo más posible a los países hermanos y hermanas de El Salvador a poder contribuir a la respuesta humanitaria. Ya se han movilizado, le pedimos de añadir esfuerzos adicionales, mucho más de los que se están articulando en el terreno, porque la situación es grave en el terreno. Hay esperanza de que sí pueda haber una respuesta. Lo va a haber de seguro. La esperanza es la última a morir. ¿Y ustedes creen que en esta oportunidad, pues, a pesar de lo que ya hemos hablado en otro momento, del tema económico que está experimentando cada país, muchas regiones en el mundo, pues puede haber siempre habrá espacio para la solidaridad? Absolutamente. Ayer la primera dama se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon,
y el señor Ban Ki-moon se comprometió a apoyar en los esfuerzos de respuesta humanitaria, de rehabilitación y de reconstrucción y de abogar vis-à-vis los presidentes y las cancillerías de los países miembros de las Naciones Unidas. Aquí se trata ciertamente de países ricos, pero también los países menos ricos pueden sumar esfuerzos y ya se está haciendo. La ayuda que se espera evidentemente entonces es en contribución, donativos y ese tipo de cosas, porque puede haber la tentación en estos países del incremento de la deuda. Absolutamente. Miren, nosotros claramente como Sistema de Naciones Unidas lo que aconsejamos al país es que en respuestas de este tipo no necesariamente se articulen y se activen presupuestos como deudas. Pienso que el país ya está bien endeudado, pero se puede hacer un llamamiento a la cooperación internacional y que claramente el programa de reconstrucción nacional se enmarca en el plan quinquenal, lo que quiere decir que ya el país pone a disposición de la reconstrucción su marco fiscal nacional. Así que esto es claramente, si endeudarse más es problemático. Ahora, ¿va a ser difícil para estos países poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio? Bueno, claramente este fenómeno climático ya ha tenido, y lo estamos midiendo, efectos detrimentales en relación al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto es muy claro, los niveles de pobreza están aumentando, malafortunadamente, los niveles de salud, de educación, han sido impactados fuertemente por este fenómeno. Así que claramente los ODM han sido impactados, el logro en los ODM han sido impactados y esto requiere esfuerzos adicionales y redoblar esfuerzos para que no tengamos estos déficits. Pero a la hora de hacer medición de resultados del cumplimiento de los ODM se considerará todas estas variables, ¿no? Absolutamente, hay que hacerlo porque no se puede medir el desempeño del país, ¿no?, en relación a los ODM, considerando que hubo un vacío en este sentido. No, esta es una realidad. Hay una realidad que se llama la depresión tropical E12 y ha tenido un impacto diabólico en este país y hay que resolverlo. Las evaluaciones de los ODM se están haciendo anualmente, ¿no? Ya estamos trabajando como Sistema de Naciones Unidas en esto. En particular el PNUD y el equipo que está liderado por William Pleites está trabajando en este sentido. Hay cosas que estamos midiendo, es trabajo técnico muy específico, detallado y delicado, y vamos a compartir la información con el gobierno, con el país, con la gente en relación a esto. Perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por compartir. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gentil. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que descansen el fin de semana.